Entre Amigos es un espacio que empezamos aproximadamente 3 meses atrás y superó todas nuestras expectativas. Y no por el número de personas que se conectaron, sino realmente por el enorme impacto que causó este programa a la vida de todos aquellos que pudimos disfrutarlo. Desde esta semana, en nuestro canal de YouTube, tú y yo podremos volver a verlos, podremos volver a escucharlos, pero mejor aún, tendremos la oportunidad de poder compartirlo con nuestros amigos y contactos en las diferentes redes. Hoy son tiempos difíciles y se hace necesario y urgente una voz de aliento, una voz de ánimo a tantas personas que hoy en día ven el futuro de manera incierta y sin esperanza. Eso finalmente es Entre Amigos. Es un espacio para poder presentar a Jesús de una manera diferente, para poder presentar el Evangelio de una manera muy honesta, muy transparente, a través del testimonio y de la experiencia de personas que como tú y yo estamos en esta aventura de la fe. Recuerda, todos los martes a las 8:30 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, te esperamos para compartir un tiempo entre amigos. Nos vemos, cuídate. Amados hermanos, bienvenidos a este servicio de adoración. Es grato para nosotros poder juntarnos domingo tras domingo y poder alabar el nombre de nuestro Dios como un solo cuerpo. Voy a pedirte, para poder iniciar este servicio, que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 135 y podamos dar lectura del versículo 1 al versículo 3. Salmo 135, versículos del 1 al 3. Leamos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Señor, me asombra tu
solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andan mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios, al que venció, al Cordero daremos gloria y honor, al que su vida entregó, digno es de adoración, al que venció, al Cordero daremos gloria y honor, al que
ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, 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 oh. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, 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 oh.
Hermanos, continuando con nuestro servicio, permítanme por favor compartirles nuestro primer motivo de oración. No sin antes hacer una pregunta. ¿A cuántos de nosotros no les gusta agradarle a nuestros jefes de trabajo? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta agradarle a nuestros familiares? ¿A cuántos de nosotros no les gusta agradarle incluso a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes? Hay algo muy particular en lo que vamos a leer el día de hoy. Permítame por favor abrir de la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, los últimos versículos, el 36 y 37, y los dos primeros versículos del capítulo 5 también en Hechos. Dice Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo acerca de la increíble historia de este personaje Bernabé. Y para añadir, Bernabé había hecho un cambio radical en su corazón, en el cual lo demostró en muchas cosas. Una de estas cosas dice que él vendió una heredad y todo el dinero de esa venta vino y la dejó a los discípulos. Esto, hermanos, lo hizo por su disposición en el corazón, el desinterés que él tenía y la ayuda a los discípulos también para la consagración de la iglesia, para esta primera iglesia que recién estaba en sus primeros pasos, para la ayuda necesaria en el sustento de la iglesia del Señor. Muy bien, pero vamos a ver otra historia que es lo contrario de repente a lo que vimos con Bernabé. El capítulo 5, en los primeros dos versículos, dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí, hermanos, todo lo contrario. Ananías y Zafira hicieron lo mismo que Bernabé, tal vez, pero hay algo muy importante ahí. Dice que sustrajeron una parte de esa venta para ellos mismos. ¿Con qué fin entonces llevaron este dinero, hermanos? ¿Cuál era la motivación de Ananías y Zafira? Tal vez ser reconocido, agradar a los discípulos, tal vez agradar a los hermanos de la primera iglesia, tal vez agradar a otras personas y que el nombre de ellos tuviera de repente alguna importancia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos agradar a los hombres, pero a costa de hacer cosas que no le agradan al Señor? Hermanos, examinemos nuestro corazón. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermanos, oremos para que nuestra vida y nuestras acciones evidencien que primero debemos agradar a Dios antes que los hombres. Oremos, hermanos.
Acompáñenme en una oración. Padre amado, Padre bendito, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú nos has hecho tus hijos, nos has hecho tus siervos. Señor, queremos que nuestra vida evidencie el real cambio, Padre, a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y que podamos nosotros evidenciar en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, Padre, el que primero tenemos que agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Que si queremos agradar a alguien, Padre, tenemos que hacerlo conforme a lo que tú quieres, Señor. No haciendo malas acciones, no cometiendo pecado para poder agradar, Señor. Tenemos que decidir, Señor, si somos hijos y siervos tuyos, como dice en tu palabra, Padre, que tenemos que agradarte a ti primero, Señor, antes que a los hombres. Ayúdanos, Padre, si no lo hemos estado haciendo, que podamos, Señor, arrepentirnos, que podamos primeramente buscarte a ti como Bernabé, Señor, de esa forma desinteresada de poder ayudar, Padre, a la iglesia, y porque había un cambio, había amor y gracia, Padre, que habían convertido su vida, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto también en nuestro corazón, Señor, poder ayudar y poder primero agradarte a ti ante todo. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, continuando con nuestro segundo motivo, permítanme por favor abrir la palabra de Dios y poder compartirles ahora en el capítulo 5 del mismo Hechos, los versículos 3 y 4. Vamos a ver qué pasó con Ananías y Zafira. Dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Hermanos, sabemos que tenemos un Dios que lo sabe todo, un Dios que es omnisciente. Es una de las particularidades que tiene el Señor. Y por más que nosotros queramos mentir, queramos ocultar algo, de repente lo vamos a poder hacer. Lo puedo hacer al pastor, lo puedo hacer a mi esposa, lo puedo hacer a mi esposo. Puedo ocultar millones de cosas, hermanos. Pero nada se le escapa a Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que examinar cómo está nuestra vida hoy en día, si estamos ocultando algo. Pero también sabemos de que tenemos un Dios amoroso y tenemos un Dios justo. Y de que si nos arrepentimos, hermanos, y volvemos a sus caminos, el Señor nos va a ayudar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un salmo muy precioso, hermanos, que dice de la siguiente manera, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, ¿estamos siendo como Bernabé o estamos siendo como Ananías? Oremos, hermanos, y examinemos cómo está nuestra vida hoy en día frente a Dios. Arrepintámonos y, como dice este bello Salmos, volvamos a sus caminos. Oremos, hermanos.
Oremos, hermanos. Padre amado, sabemos, Señor, que tú eres un Dios omnisciente, un Padre que lo sabe todo, Señor. Sabemos que somos tus hijos, pero sabemos que también pecamos, sabemos que de repente ocultamos cosas, Señor. Señor, sabemos de que a ti nada te podemos ocultar. Y te pedimos, por favor, que, Señor, examines nuestro interior, examines hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Que puedas ver si estamos yendo por ese camino, Padre, que te agrada, ese camino hacia ti, o si estamos yendo por ese camino de perversidad, ese camino, ese sendero malo, Padre, que no va de acorde a lo que somos realmente, Señor, hijos tuyos. Señor, que podamos arrepentirnos, sabemos de que tú eres un Dios amoroso, Padre. Que podamos confesar con nuestra boca, Señor, Padre, de que hemos pecado contra ti, Señor, y que queremos misericordia, como dice este bello Salmos, Padre, para que tú nos enseñes verdaderamente tus caminos, Padre, y que nos puedas volver a guiar hacia ellos. Gracias, Señor. Examina nuestros corazones, examina hasta lo más profundo, Padre, que podamos arrepentirnos y volver hacia tus caminos, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hermanos, continuemos disfrutando de nuestro servicio. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Buen día, hermanos, les invito a que puedan acompañarme con estas palabras de oración. Señor, te damos gracias, Dios, por este día nuevamente que tú nos otorgas, Padre. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por ser tú, Dios, quien nos provee, Padre Santo, incondicionalmente, Dios. Te pedimos, Dios, en este tiempo que tú puedas, Señor, bendecir las vidas de aquellas personas, Señor, de aquellos hijos tuyos quienes administran, Padre, estos diezmos y ofrendas, Señor. Que tú les puedas dar esa sabiduría, Señor, que solo te corresponde a ti, Padre. Y ellos puedan administrarlo, Señor, con el conocimiento y la reverencia, Dios, que a ti te debemos, Padre. Todo esto te lo hacemos llegar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuemos con este servicio. Hermanos amados, hemos tenido este tiempo especial donde hemos podido cantar a nuestro Dios. Hemos también orado e intercedido por las necesidades de la iglesia. Y ahora también vamos a tener este tiempo de poder meditar en la palabra, no sin antes poder dar lectura a un pasaje bíblico y poder cantar una canción que nos invite a poder meditar y a escudriñar el corazón de nuestro Dios. Voy a pedirte que volvamos al Salmo 135 y esta vez dar lectura del versículo 5 al versículo 6. Salmo 135, versículos 5 y 6. Leamos esta porción de la palabra.
porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cantemos a nuestro buen Dios, que hace siempre su voluntad. Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese
Muy buenos días, queridos hermanos. Como ven, no estamos hoy en la iglesia, hoy estamos en casa. Algunas situaciones del último fin de semana, responsabilidades que tuvimos que cumplir con esto del evento auténtica, se juntaron y otras cosas más. Y bueno, fue imposible preparar todo para hoy desde el local de nuestra iglesia. Sin embargo, estamos aquí en casa y aprovecho para mandarles un caluroso abrazo a cada uno de ustedes, de parte mía, de mi esposa y de mis hijos aún. Vamos al mensaje de esta mañana. Seguimos con estas reflexiones y exposiciones basadas en el libro de los Hechos. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 5. La semana pasada hablamos un poquito acerca de Bernabé y del desafío que representó Bernabé para nosotros, el desafío de la generosidad. Pero no cualquier clase de generosidad, sino una generosidad sincera, una generosidad pensada en el bienestar de las otras personas, ¿no? Sin embargo, así como Bernabé nos plantea desafíos para la iglesia, pues vamos a ver en el mensaje de esta mañana que la iglesia no solamente asume y enfrenta desafíos, sino que también la iglesia asume y tiene que enfrentar crisis. El mensaje de hoy nos va a mostrar a una iglesia que le toca enfrentar una crisis y no cualquier crisis. Vamos a ir viendo esto poco a poco. La historia de hoy, y creo que el mensaje en particular, no es un mensaje que deba producir un estallido de gozo, un estallido de algarabía o de celebración. Todo lo contrario, yo creo que el mensaje de esta mañana debería ser un mensaje que nos confronte, un mensaje que ponga en evidencia quizás algunas situaciones que podemos estar viviendo. No es un mensaje para decir gloria a Dios, sino un mensaje quizás para que podamos decir ay Dios. Y la historia de este mensaje, o la historia de la iglesia, o el mensaje de esta mañana, gira alrededor de una pregunta que puede sonar fuerte, ofensiva, controversial, pero una pregunta que no deja de ser real, y una pregunta que creo tiene eco a nuestros días. Pedro hizo esta pregunta a un hombre en particular de quien hablaremos esta mañana. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Puede Satanás llenar el corazón de un cristiano? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a ver el relato bíblico y luego vamos a orar para introducir al mensaje. Le invito a ver su Biblia en Hechos el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 6 versos. Los primeros 6 versos vamos a leer. Así que abra su Biblia en Hechos capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 6 versos. Yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, que es la versión que la mayoría de nosotros suele usar. Dice así el relato de Lucas en Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos quizás. Este es un momento importante, hemos adorado, hemos tenido tiempo para orar por asuntos particulares, pero creo que es importante que antes de acercarnos a la palabra del Señor para meditar en ella, podamos encomendarnos a las manos del Señor y podamos tomar conciencia de que esto no es un momento más del programa. Este es un momento tan importante como la adoración, como la oración. Así que le invito a cerrar sus ojos. Oremos. Señor, tú eres el Dios de verdad, y como dice tu palabra, en ti no hay engaño. Tú no solo eres soberano,
Además, eres omnisciente. Tú lo conoces todo. Lo conoces todo aún antes que ocurra. Conoces cada pensamiento, conoces cada emoción, conoces cada sentimiento. Deseamos, Señor, que tu palabra en esta mañana nos lo recuerde. Deseamos, Señor, que tu palabra exalte tu nombre, pero también pueda confrontarnos y, si es necesario, pueda poner en evidencia nuestro pecado. Necesitamos, Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado y necesitamos que nosotros ser humillados si es necesario. Háblanos, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale la pena mencionar algunas circunstancias previas y posteriores a este momento de crisis que vivió la iglesia. Si tú revisas los versículos 31 al 37 del capítulo 4, Lucas como que nos da el contexto previo de lo que está viviendo la iglesia antes de vivir la crisis. Lucas nos presenta una iglesia unida, Lucas nos presenta una iglesia que sigue dando testimonio de Jesús, a una iglesia donde la gracia de Dios sigue estando presente y sigue siendo evidente para las personas que están alrededor de la iglesia. Una iglesia donde no había necesitados, una iglesia donde además se practicaba una sincera generosidad, una iglesia animada. Pero si tú consideras las circunstancias posteriores, es decir, del capítulo 5, versículo 12 en adelante, tú te vas a llevar con una sorpresa, por lo menos yo me llevé esa sorpresa, que a pesar de la crisis, la iglesia del Señor sigue estando unida. Si tú lees el verso 12 al verso 16 en particular, tú sigues viendo a una iglesia unida. Fíjate que a pesar de la crisis, la iglesia sigue estando unida. Además de eso, dice el versículo 13, que esta iglesia que acaba de experimentar una crisis sigue despertando la admiración del pueblo, sigue creciendo. Verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjate que la iglesia, a pesar de la crisis que enfrentó, sigue creciendo. Y no solamente crece en número de personas, número de creyentes, sino que sigue creciendo en nivel de influencia. Y no solamente crece en número de personas, no solamente crece en influencia, sino que la iglesia del Señor se sigue extendiendo en cuanto a su alcance. En este punto yo me detengo para hacer un par de reflexiones muy sencillas y rápidas. Primero, creo que la intención de Lucas al abordar este momento de crisis de la iglesia es recordarnos que la iglesia no es una iglesia perfecta, que la iglesia, correcto, es una iglesia llamada a ser fiel. La iglesia no está llamada a ser una iglesia perfecta, está llamada a ser una iglesia fiel. Y ser una iglesia fiel no nos libra de poder experimentar crisis, pero tenemos que enfrentarlas y tenemos que solucionarlas. Una segunda reflexión en cuanto a Dios es que yo puedo ver a este Dios que nada detiene su obrar. Nada ni nadie puede detener los planes de Dios y los tiempos de Dios. Momentos previos vimos a una oposición a las afueras de la iglesia que se levantó para impedir que Dios siga llevando a cabo sus planes. Ahora vemos una crisis al interior de la iglesia y Dios sigue obrando al interior de la iglesia. Las crisis no son malas. Las crisis son oportunidades para poder seguir creciendo. Las crisis son oportunidades para poder aprender y conocer qué es aquello que Dios espera de su pueblo, qué espera de su iglesia. Y la crisis son oportunidades para seguir viendo el obrar maravilloso y poderoso de nuestro Dios. De eso trata Hechos capítulo 5, del verso 1 y yo diría hasta el 11, de un momento de crisis en la historia de la iglesia. Y vale la pena recordar y quizás hacer memoria de cuántas crisis hemos vivido nosotros en la iglesia. No existe iglesia perfecta, pero el hecho que no seamos una iglesia perfecta no significa que no seamos una iglesia fiel. Y ser una iglesia fiel no nos libra de experimentar crisis, pero las crisis no son malas. Las crisis son oportunidades para poder ver a Dios obrar en medio nuestro. Las crisis son oportunidades para poder revisar aspectos de nuestra vida
como personas, como creyentes y aún como iglesia, para hacer correcciones que permitan que Dios siga obrando a través de nosotros y en nosotros. Vayamos a la historia de Ananías, que creo que es el personaje central de este tiempo de crisis que vivió la iglesia. Si tú lees los primeros versos del capítulo 5, Lucas nos va a dar cierta descripción y cierta información de quién es Ananías. Dice el verso 1 y 2, dice que Ananías, sabemos que era casado, tenía una esposa cuyo nombre era Zafira, era parte de la iglesia. Ananías estaba dentro de esta comunidad, dentro de la comunidad de la iglesia cristiana en Jerusalén. Además de eso, dice el verso 1 y 2, que Ananías tenía una propiedad la cual vendió a un precio. Se quedó con una parte del dinero de la venta y la diferencia, dice el texto bíblico, que la puso a disposición de los apóstoles. Todo esto con conocimiento y en común acuerdo con su esposa. Y esto es interesante y permítame hacer aquí la observación, porque si tú revisas otras versiones de las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que este pleno conocimiento y este común acuerdo entre Ananías y Zafira lo describen como una complicidad. Y cuando tú vas a ver el significado de la palabra complicidad, tú te vas a dar con la sorpresa que en términos muy simples, la complicidad es el acuerdo que llegan dos o más partes con el único propósito de llevar algo, de hacer o de realizar algo indebido. Y acá ya vamos viendo un poquito la descripción no solamente del acto, sino del corazón y la actitud del pensamiento de Ananías y también de su esposa Zafira. Fíjate que un momento de aparente generosidad, porque quizás Pedro y los demás miembros de aquella iglesia desconocían un poquito el trasfondo y la cuestión interna de estos acuerdos a los cuales había llegado Ananías con su esposa. Ellos vieron un momento de generosidad, quizás como lo vieron momentos previos con Bernabé. Recuerda, Bernabé vendió también una propiedad y el dinero que recibió de esa venta la trajo a la iglesia y la puso a disposición de los apóstoles. Aparentemente, Ananías está haciendo lo mismo. Pero es aquí cuando la historia de Ananías y de este momento aparentemente admirable y bueno va a dar un giro particular. Es en este momento donde la aparente generosidad de Ananías va a ser puesta en evidencia y se va a revelar la verdadera causa y motivación por la cual él hizo lo que hizo. Fíjate el versículo 3 y el versículo 4. Y voy a leer estos versos, ya que tú tienes la Reina Valera del 60, permíteme leer estos versos en la Nueva Versión Internacional, que nos puede ayudar a recoger un poco más los detalles de lo que estaba ocurriendo y de cómo la historia de Ananías da un giro radical. Ananías, dice, le reclamó Pedro, fíjate, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay mucho que considerar y que meditar, pero antes permíteme hacer un comentario que yo considero importante. La presencia de Pedro en esta circunstancia particular. Algunos dirían, bueno, es que Pedro era el líder prominente de aquella iglesia, pero considero yo que la presencia de Pedro no es casual, no es accidental, no solamente está regida al liderazgo o determinada al liderazgo que representaba Pedro en la iglesia del primer siglo. Creo que la presencia de Pedro es vital. ¿Y vital por qué? Vital porque Pedro, de alguna u otra manera, guiado por el Espíritu Santo y aún por su propia experiencia, Pedro puede identificar con la ayuda del Espíritu Santo y aún con su propia experiencia, Pedro puede identificar y saber que algo aquí está ocurriendo.
hay ciertos antecedentes en la vida de Pedro que van a ser útiles para que él pueda ser usado por el Espíritu Santo en este momento tan particular de crisis de la iglesia. Fíjate en Lucas capítulo 22. Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y vamos a leer en el versículo 3, Lucas 22. Leamos desde el verso 1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Verso 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Fíjate que ya Pedro había experimentado una situación muy similar a la que ahora se está presentando con Ananías en Hechos 5. Él había experimentado y vivido una situación casi similar, diría yo, cuando Jesús aún estaba presente físicamente con ellos, ¿no es cierto? Y antes de ser arrestado, dice el texto bíblico que Judas, que Satanás entró en el corazón de Judas. Y si tú vas a Juan, el capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 2, dice que cuando cenaban, que era el momento, las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos, dice el texto que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y si vas más adelante, nuevamente se repite esta situación que Lucas lo había mencionado, versículo 27 de Juan 13. Después del bocado, dice, Satanás entró en él. Pero no fue la única oportunidad en la cual Pedro quizás vivió una situación como esta, donde algo está ocurriendo que despierta quizás la duda, el cuestionamiento a lo que está sucediendo. Lucas 22, nuevamente volvamos a Lucas 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y este es Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate que volvamos a Hechos capítulo 5. Yo reitero y me reafirmo, creo que la presencia de Pedro no es casual, es vital. Por propia experiencia y por la ayuda, principalmente, creo que por la ayuda y guía del Espíritu Santo, Pedro fue usado por Dios para poner en evidencia algo que estaba sucediendo y que no era conocido por todos, sino que Dios comienza a usar por medio del Espíritu Santo a Pedro para poner en evidencia algo que estaba siendo oculto. Pedro, vemos por el relato de Lucas 5, Pedro no está feliz. O sea, las palabras de Pedro en el verso 3 y 4 no son palabras de felicidad, no son palabras de elogio, son palabras de reclamo. La NBI lo dice claramente, Pedro le reclamó. Pedro expresó en aquel momento, y esto es un reclamo suele expresar nuestro disgusto por algo, nuestro desagrado por algo, nuestra decepción y aún nuestro dolor. Y lo que vemos en las palabras de Pedro es la expresión de su desagrado, de su dolor, de su disgusto, de su decepción por lo que había visto hacer Ananías. Pero uno diría, pero si lo que hizo Ananías fue un gesto de generosidad, aparentemente fue un gesto de generosidad. ¿Cuál fue la indignación de Pedro? ¿Cuál fue la causa del disgusto, del desagrado? ¿Qué fue aquello que en Pedro produjo un profundo dolor al punto de confrontarlo, de reclamarle y de recriminarle su acto y su actitud a Ananías? No fue, creo yo, es mi punto de vista, luego de haber leído un poco
y a ver un poco el texto. Yo creo que no fue principalmente el hecho de que Ananías se haya quedado con parte del dinero. Finalmente, él tenía el poder y la capacidad de decidir qué se hacía con él. Si entregaba todo, ¿no es cierto? O si entregaba parte, o finalmente no entregaba nada. Eso estaba en el poder y en la capacidad de Ananías. Lo que para Pedro fue causa de su reclamo y de su indignación, la cual se la hizo conocer a Ananías, fue el falso gesto de generosidad que este hombre y este hermano había realizado minutos antes. Hizo algo bueno, pero con motivaciones incorrectas. Fíjate, lo que Pedro le va a reclamar a Ananías es que él hizo algo correcto, pero con motivaciones incorrectas. Y esto es mentir. Hacer algo bueno, visiblemente, con motivaciones incorrectas, es hipocresía. Y la hipocresía es mentira. Y mentir es mucho más que solamente decir cosas falsas. Fíjate, algunos creemos que la mentira solamente se circunscribe a las cosas que decimos. Cuando digo algo que no es cierto, eso es mentira. No. Aquí vemos en la Biblia y en la historia de Ananías que mentir es mucho más que solamente decir cosas que no son ciertas. Mentir es desarrollar una actitud fingida e hipócrita al hacer las cosas. Entonces nos damos cuenta que la mentira no es un problema o un asunto que concierne solamente a la boca. La mentira finalmente es un asunto que concierne al corazón. Lo que le está reclamando Pedro a Ananías es la actitud fingida e hipócrita que tuvo él al tener este gesto de generosidad. Él no lo hizo pensando en la necesidad de la gente. Él hizo esto pensando en sí mismo. Vuelvo a repetir, la mentira de Ananías no salió de su boca. La mentira de Ananías salió de lo más profundo del corazón. Y fíjate que en los versos 3 y 4, 2 veces se menciona el corazón. La importancia que el corazón tiene para Dios. Por supuesto que a Dios le importan las cosas que decimos, pero a Dios le importa que las cosas que digamos, que salgan de nuestra boca, tengan coherencia y estén en armonía con aquello que está en el corazón. El corazón en la Biblia. Cuando tú vas a estudiar qué es lo que el corazón representa en términos bíblicos, el corazón en la Biblia es el centro del hombre, es el centro del ser de toda persona. Es el asiento, dijo alguien, de las emociones, de los afectos, de los pensamientos y de la voluntad. En el corazón de Ananías no había amor por la gente, ni siquiera amor por Dios. En el corazón de Ananías lo único que existía era amor por sí mismo. Recuerda, podemos hacer lo correcto, pero con motivaciones incorrectas. Y esto es hipocresía, esto es mentir. Y no solamente esta hipocresía se circunscribe, se limita a aquellos actos de generosidad que podemos expresar. Fíjate que cuando tú vas a la Biblia y comienzas a estudiar cuán importante para el Señor es la sinceridad, cuán importante para el Señor es la verdad, tú vas a ver que para el Señor es importante en todo aspecto. Déjame mencionarte 1 o 2 aspectos más. Fíjate, Isaías capítulo 29. Isaías el capítulo 29, el versículo 13. Y si tú tienes la versión Reina Valera, ya el título de esta sección te va a dar una idea de cuál es el tema y el trasfondo en el cual está Isaías dando estas palabras. Dice el versículo 3, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjate que a Dios le importa el corazón, pero le importa el corazón sincero, el corazón verdadero, no solamente en el ámbito de la generosidad, sino en el ámbito de la adoración. Podemos adorar a Dios
pero hacerlo de boca para afuera. Podemos adorar a Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Podemos adorar a Dios y no tener temor de Dios. Hacemos cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas. Un pasaje más en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En el contexto en que Jesús está confrontando a los fariseos, ¿no es cierto?, a los escribas, y en un momento de este pasaje llega a emitir un calificativo bastante duro, les llega a llamar hipócritas. Fíjate, hipócritas, porque no había coherencia entre lo que ellos hacían, ¿no es cierto?, y hacían, y eso revelaba un problema del corazón. Había una incongruencia total. Lo que visiblemente se veía en ellos no era lo que realmente había en su corazón. Leamos el versículo 7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Mira que el mismo Jesús recoge las palabras de Isaías y vuelve a recordarlas en este momento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Si tú sigues más adelante en el verso 18, Jesús vuelve a retomar la importancia del corazón. Dice que lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que Ananías pudo creer y asumir que podía mentirle a Dios? ¿Cómo es que Ananías pudo creer la idea de que podía mantener una actitud oculta, una motivación secreta a Dios? La actitud de Ananías, y esta fue la crisis que la iglesia enfrentó, fue una crisis de falsedad. Fue una crisis donde habían personas, y en este caso uno en particular, Ananías, que lo que hacía aparentemente era bueno, pero lo hacía con motivaciones incorrectas. ¿Cómo es que Ananías llegó a esta conclusión? Versículo 3, la pregunta de Pedro, ahora sí tiene relevancia. La pregunta de Pedro cae por propio peso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, Ananías, que tú hayas cedido, que tú hayas creído que puedes engañar a Dios? Esto tiene que haber sido obra de Satanás en tu vida. ¿Cómo? La pregunta, como dijimos al principio, es una pregunta ofensiva para muchos, una pregunta fuerte, controversial. Pero lo que la pregunta revela, la pregunta de Pedro revela, es que Ananías perdió conciencia o ignoró ciertas realidades. Primero, Ananías perdió conciencia o ignoró la realidad de un mundo espiritual que está en contra nuestra, como muchas veces los creyentes solemos hacer. Vivimos la vida cristiana olvidando, ignorando, perdiendo conciencia que hay un mundo espiritual que se opone a nosotros, que está en contra nuestra. Ananías, como muchos de nosotros, perdió y olvidó que la intención de este mundo espiritual, que es gobernado por Satanás, quiere que actuemos en contra de Dios. El objetivo de Satanás y de este mundo espiritual opuesto, contrario a nosotros, es que quiere llevarnos a actuar en contra de Dios. Y Ananías, al igual que muchos de nosotros, olvidamos que la estrategia de Satanás es llenar el corazón de sus hijos. Y vale la pena recordar un par de pasajes, Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 12, donde se nos habla que tenemos que ponernos una armadura espiritual porque estamos en una lucha espiritual. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate que hay esta realidad y los cristianos, los creyentes deberíamos mantener la conciencia de esta realidad espiritual. Si bien queremos agradar a Dios, hay un mundo espiritual y hay un personaje llamado Satanás, que es el príncipe de este mundo, cuyo objetivo es único: hacernos actuar en contra de Dios. Y él tiene una estrategia: llenar el corazón del cristiano.
¿Cómo es que Satanás lo logra hacer? Llenando el corazón de los cristianos. Y aquí entramos a un problema teológico. Y permítame explicarlo así. Porque la pregunta es, ¿puede Satanás llenar el corazón de un cristiano? ¿Qué dices tú? ¿Puede Satanás llenar el corazón de un cristiano y hacerlo pecar en contra de Dios? La respuesta que muchos han dado es que no. Entonces, esta respuesta la han dicho bajo el argumento de que Ananías y después Zafira, o tanto Zafira, no eran cristianos. Bueno, en la Biblia y fuera del texto bíblico no hay ninguna evidencia, no hay ninguna información que pueda sostener el hecho de decir o argumentar que Ananías y Zafira no eran cristianos. No hay. Entonces, si no hay información que pueda valernos a nosotros el día de hoy para afirmar que Ananías y Zafira fueron llenos de Satanás porque no fueron cristianos, no la hay. Entonces, si no la hay, debemos partir por la premisa de que sí eran cristianos. Entonces, Ananías y Zafira eran cristianos y su corazón fue lleno de Satanás. Satanás llenó su corazón. ¿A qué se refiere Pedro con esta afirmación? Algunas aclaraciones rápidas. No está hablando que Satanás llene el corazón de un cristiano, no habla de posesión. Y permítame explicarlo por qué. Satanás no puede poseer al creyente, porque hablar de posesión es hablar de un sentido de propiedad y un sentido de control. Satanás no tiene derecho de propiedad sobre los cristianos, ni tiene control sobre nosotros los creyentes. El cristiano no puede ser poseído por Satanás porque los cristianos somos propiedad de Dios, porque hemos sido comprados a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del cristiano, es la garantía de que somos propiedad de Dios. Podemos leer citas como Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Segunda de Corintios 1:22 dice que hemos sido sellados como propiedad de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía, son las arras, como dice el texto bíblico, de que somos propiedad de Dios. Y por eso el diablo no puede poseernos ni puede controlarnos. ¿Correcto? Sin embargo, que Satanás llene el corazón de un cristiano no es sinónimo de que lo controle o que sea su propiedad. Pero lo que Satanás sí puede hacer es influenciar en la vida del cristiano. En algunos teólogos a esta influencia satánica demoníaca la han denominado como un término demonización. Y la demonización en términos teológicos para algunos teólogos denota lo que sucede, y esto lo dijo Ajit Fernando, un pastor y predicador de muchísimos años que por la gracia de Dios sigue estando vivo en nuestros tiempos. Él dijo lo siguiente respecto a la demonización de los cristianos. Dijo, denota lo que sucede en la vida de un cristiano cuando Satanás consigue obsesionarle con una idea o curso de acción hasta tal punto que se ve arrastrado sin discernir las consecuencias. Finalmente fue lo que pasó con Ananías. Satanás estuvo influenciando, poniendo pensamientos, quizás poniendo deseos, incitando, porque eso es influenciar. Influenciar es eso, es alentar, es incentivar a nivel del corazón y a nivel del pensamiento asuntos, ¿no es cierto?, que no agradan a Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Que Satanás llene el corazón de un cristiano significa que Satanás va a influenciar a tal punto y tan reiteradas veces hasta hacernos creer a nosotros que lo que vamos a hacer, que no es bueno, a Dios no le va a desagradar, o Dios lo va a ignorar, o vamos a poder mantenerlo en secreto o oculto. En un sentido práctico, Satanás va a estar cerca del cristiano, alentando, incentivando a nivel de nuestro corazón, a nivel de nuestra mente, las malas conductas, los malos pensamientos, los malos deseos, al punto de hacernos creer que nada va a pasar, que todo saldrá bien y finalmente nos va a llevar a perder el temor a Dios y aún a ignorar
u olvidar que el pecado trae consecuencias. Déjame decirte una fuerte advertencia. Y ha sido la advertencia que yo también he percibido que el Señor me ha hecho en estos días al preparar el mensaje. Satanás no puede poseerme ni puede controlarme. Yo soy propiedad de Dios, comprado a precio de la sangre de Jesucristo, y tengo y tienes al Espíritu Santo como la garantía que tú y yo somos propiedad del Señor. Satanás no puede poseernos ni puede controlarnos, pero lo que Satanás iba a hacer y hace es influenciarnos. Él va a hacer todo lo posible por hacernos creer que lo malo es bueno, por llevarnos a vivir, como Ananías quizás, vidas hipócritas, vidas falsas. La historia de Ananías para nosotros hoy en día nos hace tomar conciencia, y permíteme decirte esto claramente, que aún siendo cristianos corremos el riesgo de ser influenciados por Satanás, ceder a sus propuestas y actuar en contra de Dios y pecar. Es nuestra decisión ponernos o quitarnos la armadura de la cual el apóstol Pablo habla en Efesios. Es nuestra decisión olvidar o ignorar que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Creo que Ananías nos permite también tomar conciencia que aún siendo cristianos podemos actuar sin el menor temor a Dios, olvidando que Dios es santo, que Él no tranza con el pecado, que Él aborrece la mentira. Olvidamos que Dios todo lo sabe aún antes que esto ocurra y que no podemos ocultarle o esconderle nada a Dios. ¿Cuál es el final de Ananías? ¿Cómo termina Ananías? Versículo 5 dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Inmediatamente que Pedro acabó de decir estas palabras, que evidencian y manifiestan que la actitud secreta, oculta y falsa de Ananías, al quedar en descubierto, inmediatamente el juicio de Dios se aplicó en la vida de Ananías. Murió inmediatamente. Algunos han llegado a decir que fue un castigo, una consecuencia muy drástica. Permíteme reflexionar unos instantes en esta pregunta, porque sí, pareciera ser que el juicio o la sentencia final de Ananías fue muy drástica, muy dura. Permíteme reflexionar en esto. Si la salvación de Dios está al nivel del precio que se pagó por ella, fíjate, la salvación de Dios está al nivel del precio que se pagó por ella, que fue la vida, el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Fíjate el inmenso valor que representa la salvación de Dios para nosotros. La salvación nuestra le costó a Dios la vida de su propio Hijo Jesucristo. Bueno, la sentencia de Dios está al nivel de su santidad. La sentencia de Dios está al nivel de la santidad. Y esta expresión no nos lleva a poner nuestra atención y nuestros ojos a la sentencia, sino debería llevarnos a poner nuestra atención y nuestra mirada a la santidad de Dios. Si algo uno puede entender a través del relato que hace Lucas sobre la vida de Ananías y después lo hará de Zafira, es que nuestro Dios es un Dios santo. Y que Dios sea santo significa que es más que simplemente perfección y más que simplemente pureza. La santidad de Dios es lo que lo hace distinto, lo que lo hace único, lo que lo hace diferente. Y es algo que nosotros deberíamos hoy recordar, que nuestro Dios, el Dios que nos ha salvado, el Dios que ha puesto en nosotros al Espíritu Santo, el Dios al cual servimos y del cual predicamos, es un Dios santo. Y Él espera que su pueblo, al cual ha comprado a precio de la sangre de su Hijo, viva en santidad. Permíteme leer un verso. Y fíjate que es interesante, que es el mismo apóstol Pedro, este Pedro que confronta a Ananías,
¿no es cierto? Y le dice que lo que él ha hecho es mentirle a Dios y no a los hombres. Fíjate que más adelante, Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 13, va a decir lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Fíjate que lo que Pedro nos está diciendo en su segunda carta, nos está hablando primero de un privilegio, pero también nos está hablando de una responsabilidad. ¿Cuál es el privilegio? Que por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios, tú, mi hermano, eres un hijo de Dios, tú, mi hermana, eres una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es un privilegio. Pero ser hijo de Dios también demanda asumir una responsabilidad. No podemos separar el privilegio de la responsabilidad. Ambas caminan juntas. Tengo el privilegio por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo de ser hecho hijo de Dios. Pero tengo la responsabilidad de vivir como hijo de Dios, de vivir en santidad, que mi vida pueda reflejar y pueda expresar la santidad del Dios que me ha salvado. Esto no era nuevo para Ananías, no era nuevo para Pedro. Ya desde el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, Dios comenzó a enseñar la importancia de vivir en santidad. Él eligió un pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, para que pudiese expresar y ser representante de Dios a las naciones. Todos conocemos la historia, pero la santidad de Dios no es un tema de hoy, es un tema de siempre. R.C. Sproul, quien ha escrito mucho acerca de la santidad de Dios, dijo lo siguiente: la santidad es traumática para los impíos. Claro, la santidad es un tema que los no creyentes no van a entender, pero la santidad debería ser un anhelo, una característica y una responsabilidad de nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que Ananías entienda, que Pedro entienda y que todos los que estaban en aquel momento, de Hechos 5, pudiesen aprender? Creo que hay algo importante que en Ananías, Pedro y todos los presentes tenían que entender y tenían que tener siempre presente y nunca olvidar que Dios es un Dios santo y que espera que sus hijos vivamos en función de su santidad. Alguno dirá: pastor, pero eso es imposible. Yo creo que no es imposible. Dios no espera perfección de nuestra parte. Dios espera santidad. Repito, Dios no espera perfección de nuestra parte. Él sabe que vamos a fallar. Lo que Dios espera de nosotros es que anhelemos vivir en santidad, que nos esforcemos por vivir en santidad, que en lugar de dejarnos influenciar por Satanás y por todas aquellas cosas y personas que van a alentarnos, ¿no?, que nos van a incentivar a ir en contra de Dios, aún nosotros mismos, que nos dejemos influenciar, que nos dejemos alentar e incentivar por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que va a ayudarnos a poder vivir en santidad, que Él va a poner en evidencia aquellas cosas que a Dios no le agradan. Ese es el ministerio también del Espíritu Santo. Él es el consolador, pero también es el que produce la transformación en nuestras vidas en la medida que nosotros nos vamos sometiendo a la palabra de Él, a la palabra de Dios, en la medida que nosotros vamos cediendo a su voluntad, vamos rindiendo nuestra voluntad a Él. Otra pregunta que surge a partir del desenlace final de Ananías es la siguiente: ¿por qué Ananías y Satanás? Si finalmente fue Satanás el que lo incitó, el que lo alentó, el que influenció de tal manera que lo forzó a pecar. No. Satanás es responsable de alentar, de incentivar el pecado, pero nosotros somos responsables
de pecar. Las responsabilidades no se evaden, las responsabilidades se asumen. Eso siempre me lo dijo mi mamá de pequeño. Adrián, tú no puedes evadir tus responsabilidades. Si fueron otras las personas que te incitaron a obrar mal, si fueron otros los que te alentaron a hacer las cosas incorrectas, está en ti la capacidad de poder elegir hacerlo o no hacerlo, seguir su mal ejemplo o no seguir su mal ejemplo. Las responsabilidades no se evaden, las responsabilidades se asumen. Y Ananías, sí, es cierto que él fue influenciado, fue alentado, fue incentivado por Satanás para obrar en contra de Dios. Fue incentivado para desarrollar una actitud falsa de generosidad, una actitud hipócrita de preocupación por lo demás, y eso ofendió a Dios. Pero Satanás no obligó ni forzó. Para ser más claro, no decidió por Ananías. Ananías fue responsable de la decisión que él tomó. Recuerda, Satanás no puede obligar a nadie, menos a los cristianos. Satanás no puede obligar a los hijos de Dios a pecar. Somos nosotros los que elegimos hacerlo o no hacerlo. Tengo que ir cerrando. Hay muchas cosas que han quedado en el tintero. Quizás en otro momento podamos compartirlas. Finalmente, ¿cuál fue la historia de Ananías? ¿Qué lección nos deja Ananías para nuestras vidas? Alguien dijo que la historia de Ananías es la historia de un cristiano que se dejó influenciar por Satanás más que por el Espíritu Santo y terminó pagando las consecuencias de esa elección. Repito, la historia de Ananías está en la Biblia registrada por obra e inspiración del Espíritu Santo, la anotó Lucas, con el propósito de poder advertirnos que como cristianos podemos dejarnos influenciar por Satanás más que por el Espíritu Santo y terminaremos pagando las consecuencias de haber elegido eso. Pastor, ¿y Zafira? Mira, Zafira pudiera ser base para otro mensaje, pero yo quisiera decir de Zafira o hacer de Zafira una observación. Así como Ananías nos deja una lección, Zafira también nos deja otra lección. Zafira dice, la historia de Zafira es la historia de una cristiana que se dejó influenciar por otro cristiano mal influenciado y no por el Espíritu Santo. Ananías se dejó influenciar por Satanás y Ananías influenció mal a su esposa y su esposa, Zafira, se dejó influenciar por su esposo, que estaba siendo influenciado por Satanás. Fíjate la enorme responsabilidad. Zafira, permíteme leer esto. Zafira es el modelo de aquellos cristianos que eligen poner su lealtad a las personas por encima de su lealtad a Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Zafira sería materia de reflexión para otro mensaje, pero yo lo quiero dejar ahí. Así como Ananías es el ejemplo de un cristiano que se deja influenciar por Satanás y termina, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias porque eligió mal. En lugar de dejarse influenciar por el Espíritu Santo, se dejó influenciar por Satanás y pagó las consecuencias. Zafira es el ejemplo de aquellos cristianos que se dejan influenciar por otros cristianos mal influenciados. Zafira es el ejemplo de un cristiano que ha puesto su lealtad a las personas por encima de su lealtad a Dios. Prefiero quedar bien contigo que quedar bien con Dios. Y fíjate que esta es la crisis que finalmente creo que no solamente se vivió en los tiempos de Ananías y Zafira, de Pedro, de la iglesia en Jerusalén. Creo que es la crisis que hoy todos corremos el riesgo de vivir. Una crisis de falsedad. Una crisis de pretender creer que podemos engañar a Dios.
que podemos hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas, y eso a Dios no le agrada. Tarde o temprano, ojalá que sea más tarde que temprano, como fue en la vida de Ananías y Zafira, que terminaron muriendo inmediatamente, pagaremos las consecuencias. Fíjate que en la Biblia hay dos historias con un final similar. Una es la que hemos contado el día de hoy, la de Ananías y Zafira, de Hechos 5. Pero si tú vas al Antiguo Testamento y revisas el libro de Josué, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, hay una historia similar, idéntica. Un hombre llamado Acán pretendió hacer algo oculto, sin medir las consecuencias de lo que eso traería. Pensó y quizás se dejó convencer, ¿no es cierto?, de que él podía ocultarle cosas a Dios, y terminó finalmente siendo descubierto y trayendo consecuencias terribles sobre él y sobre toda su familia. Te invito a que tú puedas leer la historia de Acán. Y en ambas historias, en la de Acán, en Josué 6 y 7, y en la de Ananías y Zafira, en Hechos 5, lo que está puesto en juego es la santidad de nuestro Dios. En ambos textos, la santidad de Dios es algo que debe ser tomado en serio por todos nosotros. Cuando tú lees ambas historias, de seguro, mi hermano y mi hermana, es imposible que puedas sentir gozo. Yo esta semana que he estado leyendo este texto una y otra vez, que he estado escribiendo, que he estado anotando mis reflexiones, debo confesarte que mis piernas han temblado cada momento que yo meditaba en el texto, no solamente cuando estaba frente a mi Biblia, sino aún cuando estaba en la cama, en el almuerzo, caminando en la calle, yo meditaba en esto. Cuán seria para mí es la santidad de Dios. Todo lo que hago, lo hago con motivaciones correctas. Estoy dejando que el diablo influya en mi pensamiento, en mi corazón, al punto de convencerme que puedo mantener actitudes, motivaciones y conductas secretas a Dios. ¿Qué clase de influencia estoy siendo para los demás? ¿Cuál es la calidad y el tipo de influencia que yo ejerzo en la vida de mis hijos? Puedo ser una mala influencia para ellos. Y quizás ellos que me aman y que confían en mí van a terminar siendo llevados por mi influencia más que por la influencia de Dios y de su palabra. Repito, meditar en estas cosas no debe producir en nosotros un estallido de gozo, un estallido de felicidad. Meditar en estas cosas debería producir en nosotros mucho temor y mucho miedo, porque Dios ve su santidad y trata su santidad con mucha seriedad. Recuerda, Dios no espera perfección. Dios espera santidad de nosotros. Tendremos que aplicar, y para acabar ya, tendremos que aplicar lo que hoy hemos pensado, hemos meditado y hemos compartido a las circunstancias que vivimos. Nadie puede dudar que esta situación de la pandemia global que estamos viviendo y que de manera particular en nuestro país se da de una manera muy intensa en estas últimas semanas, nadie puede evitar pensar que a lo mejor es algo que Dios está permitiendo para que podamos tomar en serio a Dios y su santidad. Esta crisis, porque lo que vivió la iglesia en Jerusalén fue un momento de crisis. Y la crisis no la detuvo a la iglesia. Y la crisis no detuvo a Dios. Pues hermanos, no dejemos que esta crisis detenga a la iglesia. Asumamos lo que tenemos que asumir. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Si nuestros pensamientos y nuestro corazón tuviese que ser puesto en evidencia el día de hoy, ¿qué es lo que Dios vería? ¿Nuestras motivaciones son aprobadas por Dios? No hablo si nuestras acciones son aprobadas por Dios. No hablo si nuestras palabras son aprobadas por el Señor. Voy más allá de eso. Nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos reflejan la santidad de Dios. Hermano y hermana,
he llegado a pensar lo siguiente: si no aprendemos con las circunstancias, con las crisis que hoy estamos viviendo, quizás tenga que venir una crisis más dura. Yo espero en el Señor que aprendamos la lección de tomar en serio a Dios, que podamos desarrollar temor por Dios, respeto y reverencia por la santidad de Dios, pero también que podamos desarrollar temor y miedo por las consecuencias que el pecado trae a la vida del creyente. De lo contrario, a lo mejor vamos a necesitar de otra pandemia mucho más dura que nos haga reaccionar. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos guarde en este tiempo de crisis, que Dios nos permita reflexionar en nuestro andar diario, que Dios nos permita meditar en qué tipo de influencia estamos ejerciendo en los demás, si estamos expresando y viviendo bajo la santidad de Dios o no. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y así como a veces nos alientas a seguir haciendo las cosas correctas, pues en ocasiones como hoy nos confrontas. Abre nuestros ojos a realidades espirituales que a lo mejor no hemos concebido en su real dimensión. Y hoy, Señor, queremos decirte que queremos tomarte en serio. Queremos tomarte en serio. No queremos jugar contigo, no queremos jugar la vida cristiana. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo influya en nosotros y sea la primera influencia en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, de tal manera que podamos reflejar tu santidad, podamos reflejar tu carácter y podamos ser de buena influencia a los demás. Señor, creo que tu Espíritu Santo pondrá en evidencia quizás actitudes, pensamientos, motivaciones en el corazón de cada uno de tus hijos que no son aprobadas por ti. Y gracias porque esta mañana nos has advertido de las serias consecuencias de no tomarte en serio. De las serias consecuencias, Señor, que tarde o temprano sufriremos en caso de no ponernos a cuentas contigo. Señor, que este sea un tiempo en el cual tu iglesia se ponga a cuentas contigo y podamos delante de ti revisar nuestro andar diario y corregirnos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que sea Él o que siga siendo Él el gestor y el promotor de esta transformación y este cambio de vida que como hijos de Dios deberíamos tener y deberíamos expresar cada día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, gracias por participar de este tiempo. En las próximas semanas vamos a tener un tiempo especial de cena del Señor. Será un tiempo diferente. Queremos vernos, queremos disfrutar por lo menos de vernos a través de la pantalla, de escucharnos a través de los parlantes de los equipos. Mañana más tarde tendremos un tiempo de ayuno y oración. Creo que es necesario que podamos separar un tiempo para orar de manera intencional y con propósitos más específicos. Damos gracias al Señor por lo ocurrido este último fin de semana en la conferencia auténtica, que por la gracia de Dios hubieron más de 300 personas inscritas. Fue un tiempo de bendición, así que damos la gloria a Dios por ello. Sigamos participando en nuestro culto, que en unos momentos todavía vamos a acabar. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Amados hermanos, qué lindo es poder tener este tiempo de meditación en la palabra de nuestro buen Dios y poder conocer así cada vez más el corazón de nuestro Dios. Hermanos, antes de terminar este servicio, permíteme por unos instantes recordarte algunas actividades de la iglesia. En primer lugar, recordarte que de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana estamos teniendo nuestros servicios de devocional vía Facebook para toda la iglesia. Así que te invitamos a que puedas unirte a las transmisiones y poder compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Asimismo, el día martes a las 8:30 de la noche vamos a tener un invitado especial con el cual vamos a compartir también un tema importante que sabemos que va a ser de bendición para la iglesia. 8:30 de la noche, día martes, en la conversación entre amigos. Asimismo, el día miércoles a las 7:15 de la noche vamos a celebrar juntos nuestro servicio de oración. Así que te invitamos a que puedas unirte tanto por Facebook como por YouTube
para que puedas tú ser parte de esta transmisión y del servicio de oración. Hacerte recordar solamente 2 anuncios más. El día miércoles 2 de septiembre vamos a tener un tiempo especial donde no solamente vamos a celebrar nuestro servicio de oración, sino que adicional a eso vamos a participar de la mesa del Señor. Así que te invito a que puedas estar preparado para esta ocasión, porque no solamente vamos a tener este tiempo de poder celebrar la cena del Señor, sino que adicional a eso el culto se va a realizar vía Zoom. De manera que vamos a poder estar cara a cara, vamos a poder vernos cada uno de los que vamos a participar y juntos participar de la mesa del Señor. De la misma manera, el día 6 de septiembre en nuestro ayuno y oración vamos a tener un tiempo especial también donde vamos a participar por una parte en una llamada vía Zoom con toda la iglesia y por otro lado también vamos a tener nuestro servicio por las plataformas que utilizamos para hacer las transmisiones, tanto Facebook como YouTube. Así que yo te invito a que puedas estar atento a las indicaciones que se van a dar durante la semana para que podamos participar de estos 2 servicios, miércoles 2 de septiembre y domingo 6. Hermanos, antes de poder terminar este servicio, permíteme que podamos leer un texto bíblico que nos invite a poder despedirnos glorificando a nuestro Dios. Te voy a pedir que continuemos leyendo el Salmo 135, pero esta vez vamos a dar lectura al verso 13. Salmo 135, verso 13. Demos lectura a esta porción de la palabra. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Terminemos este tiempo, hermanos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz
Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Hola, Entre Amigos es un espacio que empezamos aproximadamente 3 meses atrás y superó todas nuestras expectativas, y no por el número de personas que se conectaron, sino realmente por el enorme impacto que causó este programa a la vida de todos aquellos que pudimos disfrutarlo. Desde esta semana, en nuestro canal de YouTube, tú y yo podremos volver a verlos, podremos volver a escucharlos, pero mejor aún, tendremos la oportunidad de poder compartirlo con nuestros amigos y contactos en las diferentes redes. Hoy son tiempos difíciles y se hace necesario y urgente una voz de aliento, una voz de ánimo a tantas personas que hoy en día ven el futuro de manera incierta y sin esperanza. Eso finalmente es Entre Amigos. Es un espacio para poder presentar a Jesús de una manera diferente, para poder presentar el Evangelio de una manera muy honesta, muy transparente, a través del testimonio y de la experiencia de personas que, como tú y yo, estamos en esta aventura de la fe. Recuerda, todos los martes a las 8:30 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, te esperamos para compartir un tiempo entre amigos. Nos vemos, cuídate.